estar trabajando sobre la pantalla. Muy bien. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama lo que implica conocer a Cristo. Obviamente seguimos con la serie de Filipenses cap por cap. ¿Sale y vale? Y lo que sigue es la continuación del mensaje del domingo anterior. Espero que el mensaje del domingo anterior les haya bendecido, les haya servido mucho. Les pido de favor que compartan estos mensajes para poder ayudar un poquito a otras iglesias, a otros hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu grande amor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos salvaste, gracias porque nos diste tu evangelio y tu palabra para poderla leer y poderla escuchar y que nos pueda transformar. Gracias por ti, Espíritu Santo, que has venido a nuestras vidas y nos muestras a Cristo. Te pido que lo hagas hoy. Te pido que hoy nos hables a nuestro corazón, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo por el Facebook. Te pedimos que hagas tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que por favor hablamos la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 11. Esos dos son los que vamos a ver. La semana pasada vimos del 3 del 1 hasta el 9. ¿Ok? Entonces hoy nada más vamos a ver 2 versículos. ¿Sale y vale? Entonces vamos a leerlos. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esos 2 pasajes son los 2 versículos son los que vamos a estudiar este día de hoy. Entonces, ¿cómo conectamos, hermanos, el mensaje del día de hoy con el mensaje del domingo pasado? ¿Cómo lo conectamos estos 2 versículos con lo que vimos el domingo anterior? Ok, vayamos pues, vamos a conectar el mensaje del día de hoy con 2 versículos del mensaje anterior, que son de Filipenses 3, del 8 al 9, aquí los tenemos en la pantalla, y ya de esos 2 versículos conectamos el 10 y el 11, ¿ok? ¿Están conmigo? Vamos a leerlos, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahorita van a ver ustedes cómo vamos a conectar el mensaje anterior con estos 2 versículos que vamos a ver el día de hoy. Resumiendo parte del mensaje de la semana pasada, vemos que Pablo está diciendo que todos sus logros morales y religiosos los tiene como... mi suegra está opinando aquí. Ok, entonces aquí dice que los tiene como pérdida y los tiene como por basura, ¿verdad? Entonces, porque estos no funcionaron para tener una correcta relación con Dios, no fueron efectivos para tener una relación correcta con Dios. Sus mejores obras no funcionaron para reconciliar a Pablo con Dios, ¿verdad? Por eso las tiene como pérdida o como basura. Entonces, Pablo dice que la única manera de estar unido a él, ¿cuál es? Es no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Sí se fijan o no? Entonces, Pablo está diciendo que no es a través de su esfuerzo al cumplir las ordenanzas religiosas externas, sino por la fe solo en Cristo, es que él va a estar unido a él, ¿sí? En los méritos de su vida obediente, en su muerte, en la muerte de Cristo, es decir, en la justicia de Cristo, es como él va a estar unido a Dios, es como él va a tener una relación correcta con Dios, es como él va a ser justo delante de Dios.
Solo así es que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo? Bueno, Dios mismo nos declara como justos a nosotros, libres de castigo. Dios nos declara perdonados delante de Él, ¿verdad? Él nos da el estado de justos por medio de la fe en Cristo. Y hermanos, es algo muy padre porque es un derecho que continuamente está delante de Dios. Tú no puedes ser justo y luego Dios te vuelve a ser injusto y luego otra vez justo. Es un derecho permanente. Todo aquel que pone su fe en Cristo es permanentemente y continuamente justo delante de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, esto quiere decir que nuestra salvación descansa por la fe que es en Cristo. Nuestra salvación descansa solo en Cristo, más nada. Entonces eso fue lo que se trató el mensaje de la semana anterior. ¿Sí o no? Entonces eso ya nos quedó claro un poco, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros somos salvos, una vez que nosotros somos justificados por la fe en Cristo, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos salvos y nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? ¿Cuál es nuestro estatus delante de Dios? Entonces, somos justos, pero también somos reconciliados con Dios. No solamente ya eres perdonado, entonces aléjate de mi presencia, ¿verdad? Ya eres perdonado, bueno, ok, pero tú y yo no nos podemos ver, pero declárate perdonado, ¿verdad? Una vez el hermano Marco nos leyó una historia que vio en Encuentros con Jesús de alguien que fue indultado, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que solamente Dios no solo nos perdona, sino que realmente el resultado de nuestra salvación es que ahora somos reconciliados con Dios. Sí, somos perdonados, sí. El castigo ya no lo vamos a recibir, sí. Pero también tenemos una nueva estatus delante de Dios. Ahora somos reconciliados con Dios. La palabra dice que ahora somos sus hijos, ¿verdad? O sea, que no nada más se nos transfiere la justicia de Cristo a nosotros, sino que también el Padre transfiere el amor al Hijo a nosotros. Así como le dijo a Cristo, le dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora nosotros nos mira y nos dice, tengo complacencia en ustedes por causa de los méritos de mi Hijo Jesús. Ese mismo amor del Padre hacia el Hijo, ahora somos receptores de ese mismo amor, cada uno de nosotros. Si hay algo que hizo el propósito de la salvación, uno de los efectos más hermosos y maravillosos, no es que no vas a ir al infierno, no es que ya te perdonaron tus pecados, lo más milagroso es que ahora puedas tener una relación con Dios. Eso es el primer efecto y el principal efecto en la vida de alguien que ha sido perdonado y que ha tenido la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? Nuestro propósito de la salvación es lo que dice Pablo acá abajo, a fin de conocerle a Él. Eso es por lo cual tú y yo fuimos salvos. La salvación nos dio la posibilidad de poder conocer a Dios, de poder disfrutarlo, de poder estar unido a Él, ¿verdad? Eso fue lo que ocasionó nuestro pecado, una separación, un desconecte, una ira de Dios sobre nosotros, una relación rota, y ahora Cristo restaura la relación y ahora no solamente somos perdonados, sino que también somos llamados a una relación con Él, ¿verdad? Entonces fíjense, somos llamados a conocerle. Y al conocerle, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a ser transformados por Él. Ese conocimiento de Dios no nos va a dejar pasivos, va a empezar una transformación en nosotros, ¿verdad? Pablo dice que conocer a Cristo, dice que sobrepasa cualquier cosa, meta o logro que podamos tener. Por eso dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué es la excelencia? Es algo que es mejor que todas las cosas. ¿Sí? Si se fijan aquí, hermanos, hay un sándwich. Déjenme le cambio de color para que lo podamos ver. Lo que está en medio es la justificación por la fe. Arriba está el conocimiento. Si se fijan aquí, también está el conocimiento. O sea, entre los conocimientos está la gracia salvadora de Dios. Es el versículo sándwich. Eso nos dice conocer y conocer
es el resultado de tu fe en Cristo. ¿Sí? Cuando hay un versículo sándwich, ese versículo es importantísimo, ¿verdad? Entonces, arriba nos dice que Él dejó todo, renunció a todo por el conocimiento, y luego dice que ahora no confía en su justicia, ahora dice que la fe en Cristo, pero dice otra vez, para conocerle. Entonces, aquí nos dice, conocerle es el objetivo de nuestra salvación. ¿Sí se fijan o no? La palabra aquí, conocerle, es igual, tiene el mismo significado que conocimiento aquí, es el mismo significado de conocerle acá. En el griego dice lo mismo. ¿Y qué es conocerle? Como dice Pablo, al fin de conocerle, bueno, la palabra conocerle tiene un mismo sentido en ambas partes, ¿verdad? Y se refiere a un conocimiento profundo, a un conocimiento experimental, a un conocimiento de primera mano. No en teoría, sino también físico, en la práctica, profundo. Entonces dice, a fin de conocerle a Él, ¿verdad? Tal vez muchos podríamos creer que tenemos claro qué es conocer a Cristo, ¿verdad? Sí, o sea, si yo los digo ahorita, hermanos, el propósito de la salvación es conocerle. Cada quien tendría una idea diferente de qué es conocer a Cristo. Una intimidad. Y luego si les pregunto, ¿cómo se ve el conocerle a Cristo? Cada quien tendría una opinión de qué es conocerle a Cristo. Y tal vez cada uno tendría una parte de qué es conocer a Cristo. Y si las juntamos, armamos un buen concepto de qué es conocer a Cristo, ¿verdad? Pero vayamos a la Escritura y veamos cómo Pablo nos muestra lo que implica conocer a Cristo, lo que implica conocer a Dios. Vamos a dejar que la palabra nos lleve por el camino de qué es conocer a Dios. Y ahorita es donde el versículo 10 y el versículo 11 tienen mucho sentido de cómo para Pablo era conocer a Cristo. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a ver este día. El título del mensaje es lo que implica conocer a Cristo. Entonces ahora sí vamos a meternos de lleno al versículo número 10. Bueno, Pablo, hermanos, ya nos había dado una pista en el capítulo 2, cuando escribe, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Después de esto, ¿qué nos narra? La autohumillación de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál fue el asunto que les dije yo ese día que les compartí? ¿En qué nos enfocamos ese día? Les decía que para alcanzar la verdadera gloria, que es estar con Cristo, porque dice que Cristo fue a la cruz y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y dijimos que para que Cristo fuera exaltado, Él tuvo que ir a la cruz. ¿Se acuerdan o no? Entonces yo les dije ese día que si tú quieres alcanzar la gloria y estar con Cristo, tienes que seguir el mismo camino de Jesús. Les decía yo que el mundo para alcanzar la gloria es hacia arriba y yo les decía que para el cristiano es hacia abajo, es descendente, ¿verdad? Para alcanzar la cima es con poder y para alcanzar la cima del cristiano es hacia abajo, ¿verdad? Y es hacia la cruz. Yo les dije, si quieren alcanzar la gloria de Cristo, estar con Él, el camino del creyente es la cruz, al igual que ¿quién? Que Cristo. Entonces cuando dice Pablo, hay el mismo sentir, dice, tengan ustedes la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Entonces, si Cristo fue, sufrió y murió, entonces, ¿qué se espera de un discípulo de Cristo? Que tenga ese mismo sentir que tuvo su maestro, ¿sí o no? Entonces, Juan nos dice en una de sus cartas, en primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bolas. Número 1, ¿verdad? En Lucas 6:40 se nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Mi pregunta es, ¿tú y yo qué somos de Cristo? Somos sus discípulos. Entonces, nosotros vamos a ser perfeccionados y vamos a ser como nuestro maestro. Si el maestro siguió ese camino, entonces el discípulo es llamado a seguir el camino del maestro. ¿Sí o no? Entonces, esto nos deja claro
entonces que si alguno quiere conocer a Cristo, ¿qué dice el versículo 10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Fíjense, hermanos, vayamos pues entonces a analizar las implicaciones de conocer a Jesús. Antes de comenzar, quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Se fijan aquí que encontramos elementos claves de la vida de Cristo? ¿Cuáles son los elementos claves que encontramos aquí? Dice, a fin de conocerle, y luego nos lanza. ¿Cuáles son los eventos que encontramos aquí de la vida de Cristo, que son similares? La resurrección, padecimientos y su muerte. Y otra vez habla de la resurrección, pero ahora de los muertos. ¿Se fijan que hay tres cosas ahí dentro de que encontramos en la vida de Cristo? Entonces, con esto confirmo, dice, al fin de conocerle, con esto confirmo que el camino a conocer a Dios es igual a lo que él pasó, a lo que el maestro pasó. ¿Sí se fijan o no? Con esto confirmo que el discípulo está llamado a seguir los mismos pasos del maestro. Porque para Pablo conocer a Cristo era el poder de su resurrección, conocer la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, ahora que estamos analizando Filipenses, no encuentro por ningún lado en el Evangelio de la prosperidad. No encuentro por ningún lado el llamado a ser diferente a Cristo. A veces creo que me estoy volviendo loco porque siempre les predico Cristo, la muerte, ir a la cruz, ¿verdad? Enfocarse en Cristo, pero es que en realidad, díganme ustedes si no es claro lo que estamos viendo en la palabra. ¿Cómo le doy otro sentido? ¿Cómo les digo que conocer a Cristo es otra cosa, verdad? Si Pablo nos está explicando aquí que es al fin de conocerle, y lo dice, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, wow, o sea, no dice, porque él es rico, entonces yo también voy a ser rico, porque él ya pagó por mí, entonces soy llamado a vivir de una forma diferente. La palabra que nos pone como ancla es ser semejante a él. Eso ya nos mató a todos, ¿verdad? Aquí. Somos llamados a ser semejantes a él, ¿verdad? Y les quiero hacer otra pregunta, hermanos. Les quiero hacer otra pregunta. El orden de los eventos claves de la vida de Cristo que nos da Pablo, está bien. ¿Con qué empieza Pablo? Y luego, con su muerte. ¿Cómo debería ser? Primero padecimientos, muerte y resurrección. Pero Pablo comienza primero con la resurrección. Y la pregunta aquí es, ¿por qué puso primero la resurrección Pablo? Porque llegamos a ser muertos primeramente en el pecado. Exacto. Porque llegamos a ser muertos primeramente en el pecado. Y yo lo voy a profundizar, obviamente esa es mi labor hoy, ¿verdad? Lo primero que encontramos que dice que a fin de conocerle, y lo primero que encontramos aquí es que Pablo quiere experimentar primero ¿qué? El poder de su resurrección. Y esto va primero, hermanos, porque aquí va primero porque no se puede conocer a Dios si no hemos experimentado este poder de la resurrección. No se puede, o sea, es nuestra entrada a Dios. ¿Sí? En Efesios 2 del 5 al 6 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos, o sea, quiere decir, ni tuvieron nada que ver, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, hermanos, el primer contacto que tiene un creyente con el poder de la resurrección es cuando nace de nuevo. ¿Sí? Es cuando nace de nuevo, cuando Dios crea al nuevo hombre. Y ahora con un corazón perdonado, y ahora tiene un corazón orientado hacia Dios. Antes no, porque estaba muerto. Pero cuando Dios
ejecuta el poder de la resurrección en un muerto y resucita. Ahora un nuevo hombre es creado en él. Ahora sí, un nuevo hombre que quiere a Dios, que tiene su corazón orientado a Dios. Antes ni lo considerabas, ni lo tenías en cuenta y te alejabas de él. Y ahora esa nueva creación en ti quiere a Dios, lo ama, lo quiere buscar. Entonces, el primer contacto. Pero hermanos, en la Biblia dice que también cuando creemos, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo primeramente. Cuando creímos, lo recibimos. Esto quiere decir, hermanos, Pablo dice que quiere conocerle el poder de su resurrección. ¿Pablo no era cristiano ya entonces? Sí, ¿por qué quiere seguir conociéndolo? ¿Por qué quiere seguir experimentando el poder de la resurrección si ya creyó en Cristo? O sea, si hay una nueva creación en él. Hermanos, esto nos dice que este poder de la resurrección no solo lo necesitamos cuando nacimos de nuevo, sino que también nos permite vivir una vida nueva. El poder de la resurrección lo seguimos necesitando a través de nuestra vida como creyente. Lo tenemos que seguir experimentando en nosotros. ¿Sí? En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. O sea, hemos resucitado juntamente con Cristo, pero vamos a caminar una nueva vida y seguimos necesitando el poder de Dios en nosotros. No solamente cuando creímos, sino también el resto de nuestra vida. El poder de Dios tiene que estar obrando en nosotros. Si no, no vamos a llegar jamás. Si no, no vamos a ser transformados. Hermanos, ¿quién puede cambiar tu corazón? Sino Dios. Entonces Pablo dice, quiero seguir experimentando en mí ese poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Verdad? Quiero seguir experimentando el poder de Dios en mí. Comunidad, el poder que levantó al Señor de entre los muertos está establecido en las Escrituras como la mayor demostración de poder que el universo ha visto jamás. O sea, no estamos hablando de cualquier poder. Parecía como si todas las huestes del mal estuvieran dedicadas a mantener el cuerpo de Cristo en la tumba, ¿verdad? Pero el poder poderoso de Dios derrotó a este ejército infernal al resucitar al Señor Jesús entre los muertos al tercer día. O sea, el poder de la resurrección, sí, pues resucitó a Cristo, fue un despliegue poderoso de parte de Dios para que Cristo resucitase de entre los muertos, ¿verdad? Efesios 1 del 19 al 20 dice, fíjense, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dice que ese poder opera en nosotros. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Dice, según la operación del poder de su fuerza, en nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo. Este mismo poder que resucitó a Cristo es puesto a disposición de los creyentes, hermanos, para el día a día en sus vidas. No solamente cuando creyeron. Pablo está declarando su ambición de experimentar ese poder en su vida y en su testimonio de manera continua y diaria. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo era Pablo antes de creer en Cristo? Ya lo vimos. Era un perseguidor, era un celoso de la ley, no sabía de la gracia, no se le había revelado. Ahorita el hermano nos dice que Dios mismo le reveló el evangelio, ¿verdad? Jesús mismo se lo reveló. Y les quiero hacer otra pregunta. ¿Era posible que él cambiara por su propia fuerza y llegara a amar a Dios como lo vemos que lo ama en su historia? No, hermanos. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo era Abraham antes de ser llamado por Dios? Él seguía los ídolos de sus padres, vivía en una ciudad, tenía su vida. Y les tengo otra pregunta. ¿Era posible que él llegara a amar tanto a Dios al punto que estuvo dispuesto de ofrecerle su propio hijo en sacrificio? En ambos casos, hermanos,
Vemos el poder de Dios operando en sus vidas. Hermanos, si Dios no opera con ese poder en Pablo, él no hubiera logrado hacer esto, ni lo hubiera logrado amar así. Si Dios no opera en Abraham, él no hubiera cumplido nada. Él no hubiera hecho lo que hizo si el poder de Dios no estuviera operando en él efectivamente. La pregunta aquí para ti, para mí es, ¿cómo eras tú antes de que Cristo te llamara? ¿Estás ahorita en el punto que deseas que el poder de Dios siga operando en tu vida? ¿Lo deseas conscientemente? ¿O estás en una pausa, o estás acomodado en que así es tu carácter, ¿verdad? Yo hasta aquí llegué nomás, lo que ha hecho Dios hasta ahorita en mí, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? No, ya no hay más que hacer en mí, yo creo que ya lo he alcanzado, ¿verdad? O estás familiarizado con el pecado que no has podido vencer, y dices, ya no lo pude vencer, bueno, pues véngase conmigo, ¿verdad? Aquí estése conmigo, creo que ya no lo puedo vencer, bueno, me voy a familiarizar contigo. Y has sido incrédulo del poder de Dios en ti. Porque tú en tu carne, en tu naturaleza dices, hasta aquí llegué. Tu vida no es como debe ser, hermano y hermana. Tu vida no es, ni mi vida es como debe ser. Pablo tenía hambre de seguir siendo santificado, de experimentar más y más este poder para dejar de ser como él era y llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Esto es lo que Pablo nos dice, quiero seguir experimentando el poder de la resurrección, quiero seguir siendo más santificado, quiero seguir caminando más hacia como es Cristo, quiero que este poder tan fuerte, no hay ningún otro poder que pueda vencer mi carne, mi egoísmo, solamente necesito el poder de Dios y quiero que siga operando y así lo voy a conocer más. Por eso está consciente en lo que dice que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Exacto, hermano. Eso es válido. El que inició la buena obra, Él la va a perfeccionar. Aquí está hablando, Él va a darnos su poder para continuar, para mostrarnos nuestro pecado, nos va a dar el poder para vencer. Si Él resucitó a los de los muertos a Cristo, ese poder va a hacer que yo cambie. Él va a ayudarme en esto. Pablo continúa, ya hablamos del poder de la resurrección, dice Pablo continúa y dice, la participación de sus padecimientos. Aquí está, ¿verdad? Pablo nos dice que para conocer a Cristo más profundamente debemos participar ¿de qué? De sus padecimientos. Como pregunta antes de continuar, ¿puede una persona conocer a Cristo a través del sufrimiento? ¿Qué opinan ustedes? Ojo, hermanos, ojo. La pregunta no es que si Dios puede usar el sufrimiento de una persona para llevarlo a Cristo, es, ¿puede una persona conocer a Cristo a través del sufrimiento? Sí. Bueno, la respuesta es sí y no. Y déjenme explicarles, y esto es bueno que lo aclare. Sí, si esta persona ha experimentado el poder de la resurrección en su vida, si esta persona ha nacido de nuevo, sí. Y si el poder de Dios sigue actuando en ella, sí. ¿Por qué? Porque ella va a encontrar el significado de sus sufrimientos ¿en quién? En Cristo, porque ha creído en Él. Entonces, si alguien ha creído en Cristo, entonces los sufrimientos lo van a ayudar a conocerle más. Y entonces no, si alguien no ha creído en Cristo, no puede conocer a Cristo a través del sufrimiento. ¿Por qué? Hay muchos ejemplos donde hay personas que han sufrido mucho y al contrario, el sufrimiento les trae amargura y los aleja de Dios. ¿Por qué? Porque vivir los sufrimientos sin Cristo no va a tener sentido. No va a ser fuente de gozo, ¿verdad? Hermanos, se necesita el poder de Dios para sufrir con Cristo. Sin Cristo el sufrimiento no tiene sentido, ¿verdad? Por eso no necesariamente el sufrimiento te va a llevar a conocer a Cristo. Solamente lleva a aquellos que han confiado en Él. El sufrimiento, créame hermanos, si hay un cristiano que está pasando sufrimiento ahorita y no lo entiende, créeme que Dios lo va a usar para su gloria y te va a enlazar más profundamente a tu Salvador. ¿Verdad? Podemos ver en la vida de Cristo que el sufrimiento precede a la gloria, ¿sí o no? Tuvo que sufrir antes de ser crucificado y antes de resucitar.
Pablo lo ve de la misma manera, hermanos. Él dice, cuando dice aquí, ser partícipe está sufriendo Marco y que me acerque él y le diga, yo quiero ser tu partner. Yo quiero sufrir contigo, quiero ser tu compañero de sufrimiento. Pablo está diciendo aquí, yo quiero ser compañero de sufrimientos de Cristo. Quiero experimentar sus sufrimientos. Hay una persona que se apellida Howitt y comenta, Pablo no estaba contento de compartir solamente el triunfo de Cristo. Dice, él quería sentir algo del dolor, el frío y la soledad del Getsemaní. Hermanos, hay diferentes grados de sufrimientos, pueden ser externos o pueden ser internos. Y como creyentes ya tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Cristo nos lo advirtió, que a causa de él íbamos a tener aflicciones, íbamos a ser perseguidos, íbamos a tener sufrimientos. Hermanos, pero es a través de la aflicción que sabremos cómo fuimos amados por Cristo. Vamos a experimentar lo que él tuvo que experimentar por amor a nosotros. A través de los sufrimientos tendremos una relación más profunda con él y él nos va a dar su paz y su gozo. Porque ahora vamos a ver los sufrimientos desde la perspectiva de Dios, no de nosotros. Hermanos, ¿están dispuestos o hay un deseo en ustedes de ser compañeros de aflicción o de padecimiento o de sufrimiento de Cristo? Y hay otra palabra ahí que dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto trae doble significado, En cuanto a lo que nos ha sucedido ahora que hemos creído en Cristo, nos identificamos en Cristo, con Cristo en qué? En su muerte, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir para vivir en la nueva vida que hemos recibido en Cristo, ¿sí o no? Uno de los versículos que ilustra esta identificación con la muerte de Cristo es precisamente Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo desea identificarse con Cristo ¿en qué? En su muerte. Y este debe ser el deseo de cada creyente, hermanos, que quiere conocer más a Cristo. El creyente debe vivir determinantemente como muerto para este mundo, a su viejo hombre, y vivir ¿para quién? Para Cristo, experimentando el poder de Dios en su vida para ser más como Cristo, hermanos. El camino para conocer a Dios lo que implica es ser semejante a Él en su muerte también. ¿Sí? Pero no solamente este pasaje es una interpretación meramente espiritual, como lo que acabo de decir ahorita, también habla literalmente de estar dispuesto a perder la vida como mártir a causa de Cristo. Él no nada más decía, bueno, voy a ser semejante a Él en su muerte, voy a cargar mi cruz día a día, voy a morir al pecado, ¿sí me explico? Voy a menguar para que Él crezca, sí tiene una connotación espiritual, pero también Pablo lo está diciendo literal. Yo sé que mi muerte no va a ser la misma muerte, no va a traer los mismos efectos que los de Cristo, que Él fue la expiación por nuestros pecados, pero yo quiero participar también de su muerte. Quiero estar dispuesto a morir por Él, ¿verdad? Hay un hermano que se llama C.A. Coates, escribió, fíjense, quiero que me pongan atención en esto. El conocimiento de Cristo en la gloria era el deseo supremo del corazón de Pablo. Y este deseo nunca podría existir sin producir un intenso anhelo de alcanzarlo en el lugar donde Él está. O sea, Pablo va a alcanzarlo al lugar donde Él está. De ahí que el corazón que lo anhela vaya instintivamente hacia el camino por el cual Él llegó a ese lugar en gloria y desea sinceramente alcanzarlo en ese lugar por el mismo camino que Él recorrió. El corazón pregunta, ¿cómo llegó a esa gloria? ¿Fue a través de la resurrección? Sí.
Y los sufrimientos y la muerte no precedieron necesariamente a la resurrección. Entonces el corazón dice, nada me agradaría tanto como llegar a Él en la gloria de la resurrección por el camino, por el mismo camino que lo llevó ahí. Este es el espíritu del mártir. Pablo quería pisar como mártir el camino del sufrimiento y de la muerte para poder alcanzar la resurrección y la gloria por el mismo camino del bendito que se había ganado su corazón. Con esto, argumento lo que les dije al principio de que el que quiera ser como Él tiene que andar por el camino que Él anduvo. Si queremos ir a la gloria con Él, tenemos que pisar el mismo terreno que Él caminó. Si lo queremos conocer profundamente, tenemos que caminar el camino que el Salvador caminó. Y Pablo nos dice que es conocer, experimentar el poder de la resurrección, participar de sus sufrimientos y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ahora sí, la resurrección que viene abajo habla de la resurrección de entre los muertos. Es diferente al poder de la resurrección, en cierta manera, porque aquí ya habla específicamente de resucitar de entre los muertos. La meta del creyente es un día, sí, cuando tú mueres, tu espíritu va con el Señor, pero un día tu cuerpo va a resucitar. Y a los que no estemos muertos, nos va a llevar a los aires, ¿verdad? Nos va a arrebatar, pero nuestro cuerpo va a ser glorificado. Pablo dice, ahorita en esta vida estoy experimentando el poder de la resurrección, ahorita para mi vida, pero un día lo voy a experimentar físicamente. Y mi cuerpo va a ser levantado de la tumba. Y entonces voy a llegar a estar con Él en gloria, con un cuerpo glorificado como el de Él. Fíjense cómo nos sumerge Pablo en Cristo. O sea, ¿qué otro evangelio les puedo predicar, hermanos, si aquí viene tan claro? O sea, la meta del creyente es, quiero conocerle, sí, que su poder siga en mí. Y luego, no le hace el costo, ¿verdad? Y estoy dispuesto a morir por Él, porque un día voy a estar en la gloria con Él, porque caminé el mismo camino que Él. Y voy a llegar a donde está Él. Para que donde yo esté, ellos también estén. Wow. Para alguien que no conoce a Cristo, esto no es atractivo. Dice, no, debe de haber otra manera, ¿verdad? Dice Hudson Taylor, escribió, no hay dos Cristos, dice. No hay un Cristo relajado para cristianos relajados y otro sufriente y esforzado para creyentes especiales. Dice, hay un solo Cristo. Y aquí Pablo nos lo está mostrando. Ya con esto cierro, hermanos. Esta es como que la aplicación. ¿Qué nos lleva a todo este pasaje de Pablo? Comunidad, debemos entender que Cristo nos ha salvado para estar unidos a Él. Nos ha salvado para conocerle, ¿sí o no? Y al conocerle ser transformados para ser semejantes a Él. Y que la meta final del creyente será al final de sus días estar con Cristo en gloria. ¿Sí o no? Si hemos de conocer a Cristo más profundamente y estar con Él en gloria, entonces debemos seguir el mismo camino que Él anduvo. Como creyentes, muchos de nosotros, hermanos, hemos limitado nuestro crecimiento en Dios. Hemos llegado a creer que la condición actual de nuestra vida en Cristo es el tope hasta donde podemos llegar. Y eso es bien peligroso, sentir que hemos llegado, sentir que hasta aquí es todo lo que Cristo puede hacer. Algunos usamos argumentos para explicar el por qué no hemos crecido en santidad. Muchos decimos que así es nuestra personalidad, muchos ven imposible cambiar. Muchos han cerrado sus oídos a lo que la palabra dice, porque en su carne lo que la Biblia dice es imposible de hacer. Entonces ya muchos le ponen mute. Porque esto suena bien padre, pero no funciona, no pasa, ¿verdad? Y quiero decirte algo, hermano, tienes toda la razón. Y dices, caray, sí, para que alguien cambie es imposible. No hay nada en nosotros que pueda ocasionar un cambio. Estamos totalmente viciados con nuestra manera de pensar. Estamos muy dañados por el pecado que hay en nosotros.
Somos egoístas por naturaleza. Estamos muertos, no reaccionamos, ¿sí me explico? O sea, es imposible que alguien pueda cambiar por sí mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poder externo a nosotros que nos haga despertar, que nos ayude. ¿Cuál es el poder del que estoy hablando? El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder de la resurrección. Hermanos, dejemos de creer que podemos experimentar un cambio por nuestros propios esfuerzos, si no estamos llegando otra vez a lo que Pablo dice, no se ha hallado en mi propia justicia. Dejemos de creer que con nuestros esfuerzos vamos a experimentar ese cambio. Necesitamos la operación de Dios en nuestras vidas urgentemente. Al ver la historia de la Biblia, muchos de nosotros nos admiramos de los personajes de la Biblia, nos admiramos por su fe. Dice, mira, David, wow, corazón de Dios, ¿verdad? Mira Abraham, la fe que tuvo, ¿verdad? Mira Pablo, mira Pedro. Muchos de nosotros tenemos puesto el reflector en el personaje. Le ponemos la lucesota ahí al personaje. No, mira, fíjate nada más cómo era. Pero si vemos la vida de cada uno de ellos, vemos siempre el poder de Dios actuar en ellos. Vemos que hemos puesto el reflector en el lugar equivocado. Que si no fuera por eso, por Dios, esos hombres jamás hubieran sido capaces de hacer lo que hicieron. Y aún algo más importante, jamás hubieran podido conocer a Dios si Dios no actúa en ellos. Entonces el reflector no es hacia Abraham, no es hacia Pablo, no es hacia Pedro, no es hacia David. El reflector es hacia el poder de Dios. El reflector es hacia Cristo, ¿verdad? Si tú tienes algo bueno hoy que no entendías antes, si tú tienes un cambio hoy que antes no lo tenías, si tú has llegado a conocer más de Cristo, el reflector no debe de ir a ti, debe de ir hacia el poder de Dios y lo sigues necesitando y lo sigo necesitando, ¿verdad? Solo así lo podremos conocer más, solo así podremos saber cómo es Dios, con su poder actuando en nosotros. Comunidad, veamos nuestras vidas. ¿Es tu anhelo conocer más a Dios? ¿Estás convencido de que tu conocimiento de Él y cómo vives hoy aún no es el tope? Que aún no eres lo que tienes que ser. Hermanos, quitemos el reflector de nuestras vidas y luego enfoquémoslo en Cristo y no estemos cómodos como somos. O sea, no se conforme con tan poco. Hemos vivido tanto con tan poco de nuestra relación con Dios que ya se ha convertido en algo normal para nosotros. Vivir con tan poco. Y nos hemos atrevido a hacerlo una regla para con nosotros y para otros. Que así es como Dios es y hasta aquí llegó, ¿verdad? Porque ya nos familiarizamos con vivir tan poco. Pero hay algo más, hermanos. El tope es Cristo. Y si el tope es Cristo, el tope es infinito, hermanos. Hay más para tu vida, hay más para tu matrimonio, hay más para la iglesia. No hay fin en nuestro conocimiento de Cristo. No hay tope para nuestra transformación. Tú y yo debemos vivir el día a día viendo si esto no está bien, esto no está bien, pero el poder de Dios me cambiará. Pero el poder de Dios me llevará a ser más como Cristo. Pero día a día confío en el poder de Dios, ¿verdad? Necesitamos el poder de Dios para encontrar significado a los sufrimientos que de seguro vendrán en este mundo en el que vivimos. Estás sufriendo a causa de Cristo. Vete a ti mismo como un compañero de sufrimiento a tu lado al lado de tu maestro, que Él te va a dar paz y gozo inexplicable. Esto hará que lo conozcas más y que conozcas cómo fuiste amado por Él. ¿No sabes por qué estás sufriendo? Bueno, enfócate en Él, busca en su palabra y en la oración el consuelo de tu Salvador y luego Él te va a permitir ver tu sufrimiento desde su perspectiva. Pero no creas que los sufrimientos, ningún sufrimiento, si tú eres creyente, va a quedar en vano. Siempre te va a unir más a Cristo, si lo ves desde su perspectiva. Muchos tenían
sentían un privilegio enorme de pasar o padecer por causa de Cristo. Que ese espíritu esté en la iglesia y esté en tu vida y esté en mi vida. Si es por Cristo, lo que sea que tengamos que pasar. Necesitamos el poder de Dios para morir día a día a nosotros mismos, ¿sí o no? Para morir a este mundo, para morir a nuestra vida antigua, para vivir en la vida nueva que Cristo nos ha dado, necesitamos el poder de Dios. Experimentar la muerte y nuestra nueva identidad en Cristo nos va a llevar a conocerle y a ser transformados más profundamente. Necesitamos el poder de Dios para desear una vida de santificación continua, para encontrar más deleite en Dios que en nuestro pecado. Necesitamos morir y en la muerte entonces vivir y ser libres. Yo de veras, hermanos, anhelo odiar mi pecado. Anhelo cada vez deleitarme más en ser santificado. ¿Cómo está tu deseo por ser santificado? Yo me enojo por esto, hermanos. ¿Qué partes de nuestro carácter sabemos que deben ser transformadas, pero que se nos hace imposible? ¿Tú tienes ahorita detectadas algunas? Yo también. ¿Qué pecado hemos abrazado porque se nos hace imposible vencerlo? ¿Qué ídolos son más fuertes en nosotros que al truene de sus dedos nos hacen que traicionemos a Cristo? Y luego cuando nos hayamos satisfacido en ellos, regresemos a Él y le digamos, Señor, qué rápido te traicioné. Si es que Él nos permite verlo. Nos duele cuando llevas una semana leyendo la Biblia, llevas orando y luego de repente uno de tus ídolos te dice, y tú sin poner resistencia vas y lo sirves. Señor, ¿cómo pude tener, cómo voy a vencer cosas si no puedo vencer este ídolo en mí? Si tan rápido le hago caso. Obviamente vamos y Señor, pero vengo a tu gracia, vengo a la cruz, otra vez. Pero en realidad está ese lamento y esa oración en tu vida a diario. Si me dices que sí, yo también te puedo impresionar diciéndote que sí, pero en verdad necesitamos a Cristo, hermano. Hay esperanza en Cristo, hay poder en Dios. Miren, nosotros no somos lo que deberíamos de ser, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero tampoco somos lo que éramos. Hemos visto el poder de Dios en nuestra transformación. ¿Por qué dudas? El objetivo de este mensaje es para decirte no pares. No paren de clamar a Dios para que lo siga transformando. El poder de Dios está ahí. Y está para ti. No es para dejarlos así ahorita. Pues sí es cierto, estamos bien mal. No, ninguno de nosotros puede decir, no es cierto, el poder de Dios no opera, porque tú eres un testimonio de que Dios ha cambiado tu vida, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, no pares, no pongas topes, sigue, continúa, corre, el tope es Cristo, ¿verdad? Necesitas el poder de la resurrección a diario en ti. Si tú no lo puedes vencer, Cristo sí en ti. Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad, y el querer va a ser efectivo, porque en el griego es efectividad. Lo que Él pone no va a dejar de dejarse.